Muchas gracias, muchas gracias, hermana, por la invitación y por compartir este tema que venimos siguiendo. Realmente muy lindo, me ha tocado mucho y bueno, espero que sea de bendición también para ustedes. Muy linda la canción que escuchamos. Anoté dos frases. Tu palabra echa raíz en lo profundo de mi corazón. Tenme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Qué hermosas palabras, van muy bien con el tema que vamos a tocar en esta tarde. El título del tema es El brazo de la carne. Cuando yo leí esto, digo, uy, ¿por dónde vamos? Y el texto es Jeremías 17:5. Jeremías 17:5. Voy a compartir las lecturas de los textos con Amarilis. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Maldito el hombre que confía en el hombre. Y me fui a un comentarista y me gustó esto que él escribía. Dice, un sermón de Jeremías no profético, sino práctico. En cuanto a la decepción y al dolor que de cierto sentirán los que cuando se hallan en apuros dependen de criaturas para su éxito y alivio. Maldito, decía el texto, es decir, miserable es el varón que obra de ese modo, porque se apoya en una caña rajada. El pecado que aquí se condena es hacer de la carne nuestro brazo. Esto es, poner como brazo poderoso en que apoyarse, el brazo con que trabajamos y en el que confiamos tener nuestra protección, carne. Esto es, la fragilidad humana. Maldito el hombre que confía en el hombre, como apoyarse en una caña rajada, ¿no? Que cuando uno se apoya en un poste que está, esto lo vemos mucho en el campo, ¿no es cierto? En un poste que esté podrido no tiene firmeza para sostenernos. Bueno, así es nuestra carne, hermana. Pero lo lindo que no hay solo un brazo, hay dos brazos. La autora de este libro, lo voy a leer porque es realmente muy interesante, dice, la Biblia habla de dos brazos completamente diferentes, el brazo de la carne y el brazo del Señor. Y el texto dice, maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Y eso es lo que a veces nos pasa cuando confiamos en la carne y nos apartamos de los propósitos del Señor. Por eso me gustó esta frase de la canción, que la palabra del Señor esté arraigada en nuestro corazón. Uno de esos es asunto nuestro, el brazo de la carne, y el otro es asunto de Dios. Esto es, uno se basa en ideas y esfuerzo humano, el otro en el plan y poder de Dios. Uno es de la carne y el otro es del espíritu. Y de esto conocemos cuántas veces luchamos contra la carne, ¿no es cierto? Y a veces como que el espíritu mengua. El otro día en Telsen, mi esposo mencionó
Las que han hecho el curso del bautismo recordarán el caballito negro y el caballito blanco, ¿no? El caballito negro representa la carne y el caballito blanco al espíritu. ¿Quién va a tirar con más fuerza? Al que más alimentamos. Entonces, a veces alimentamos el caballito negro y por eso nos frustramos. Juan 3, 6, un claro ejemplo que da el Señor Jesús. Juan 3, 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Sabias palabras que le da el Señor Jesús a Nicodemo. Lo que comienza en la carne debe ser mantenido en la carne, pero lo que se inicia en el espíritu es mantenido por el espíritu, es mantenido por el espíritu. Cuando tratamos de operar con el brazo de la carne, terminamos frustrados, pero cuando operamos con el brazo del Señor, terminamos victoriosos. Estas palabras se las decía el Señor Jesús a Nicodemo. ¿Se acuerdan que él no podía entender? Es difícil llevar a cabo los planes e ideas que nosotras mismos hemos diseñado, pero cuando Dios empieza algo, lo lleva a término, sin que a nosotros nos cueste nada. Muchas veces cuando enfrentamos lucha, damos por sentado que el diablo nos está causando problemas y tratamos de reprenderlo. A veces es el diablo quien está tratando de estorbar el plan de Dios para nuestra vida. Pero a menudo el problema no es el diablo, sino nosotras mismos. Intentamos cumplir nuestros propios deseos y planes, no la voluntad y el plan de Dios. ¿Cuántas veces hacemos planes, hermanas, muy lejos de la voluntad del Señor? A mí me marcó mucho una experiencia que tuvimos con mi esposo como familia. Llega mi esposo un día y me dice, ay, ya tengo las vacaciones, es de tal fecha a tal fecha. Uy, qué bueno. Mi esposo estábamos recién hacía, no sé, 2 años aquí en Madrid y era muy nuevo en las cosas del Señor, pero yo no. Yo podría haber dicho, no, vamos a sentarnos, vamos a orar hasta que el Señor nos abra la puerta donde vamos. No, me senté con él y planifiqué las vacaciones. Fuimos a Neuquén, fuimos a La Pampa y volvimos, según nuestros planes, pero no estaban en los planes del Señor. Armamos todo un plancito de vacaciones y en ese interín nos llama un primo de Jackie, de Caleta, y nos dijo que quería venir si le conseguíamos un departamento o algo para alquilar. Entonces mi esposo dice, no. Dice, mira, nosotros vamos a salir y va a estar el departamento vacío. Así que te dejamos la llave en tal lugar y bueno, te venís al departamento. Yo llamo a Neuquén y mi hermana se venía para Trelew. Llamo a La Pampa, había habido una tormenta de verano y mi hermana estaba albergada en otro lugar y no nos podía recibir. Chao, vacaciones. ¿Qué entendimos? Que no le habíamos consultado al Señor. Fue tan fuerte nuestra carne que nos sentamos, hicimos un plan de vacaciones que no, ni siquiera le consultamos al Señor. Pero ¿qué pasó? Llegó el día que teníamos que entregar la casa. Bueno, el día antes armamos un bolso y nos fuimos. Y después teníamos que volver cuando desocuparan la casa, porque no era problema del primo de Jackie, era nuestro problema. Pero esto me enseñó que cada cosa es importante para el Señor.
cada cosa le tenemos que pedir permiso. Y así aprendí incluso para ir a comprar, que todo lo que tenía que hacer tenía que estar guiado y dirigido por el Señor. Y muchas veces actuamos así. Y nos pasa a veces con la escuela dominical, hora feliz, reunión de jóvenes. ¿Cuántas veces no consultamos al Señor? ¿Qué quiere Él que demos? Sino que nosotros hacemos un plan y cuando ya está todo listo, se lo mostramos al Señor. Es al revés, tenemos que pedirle al Señor y después actuar. Y realmente salimos victoriosas. El otro título que ponía esta hermana era La oportunidad trae adversidad. Primera Corintios 16, del 5 al 9. Un pasaje muy conocido, y ¿quién no conoce el testimonio de Pablo, los viajes de Pablo? Cómo él, después de perseguir al Señor, cómo dependía del Señor, ¿no es cierto? Cada cosa que él hacía dependía del Señor. Y por eso, en una oportunidad, él escribe, y el Espíritu del Señor no lo permitió que vaya a tal o cual lugar. ¿Por qué? Porque no estaba dentro de los planes de Dios. No era el tiempo que él vaya a ese lugar. Entonces se lo impidió, pero nunca lo dejaba sin trabajos. Tal vez le daba más trabajo en otro lugar o donde él lo necesitaba. Primera Corintios 16, del 5 al 9. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar, y podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno, porque vosotros me encaminéis a donde vaya de ir, para que vosotros me encaminéis a donde vaya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Este es el texto, porque se me han abierto puertas grandes y eficaz, y muchos son los adversarios. Es cierto que siempre que hagamos algo para Dios, el adversario se nos opondrá, pero debemos recordar que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Primera Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Es verdad, cada vez que hacemos algo para el Señor, siempre Satanás trata de entorpecer la obra, aquí y en cualquier lugar. Cuando leía este texto me acordaba de los hermanos de Camarones que salieron a hacer un trabajo como misioneros y fueron impedidos, un dolor de muela primero, después el COVID, ¿no? Y no era el tiempo que ellos tenían que ir. Miren, ahora está todo cerrado y más para el sur. El Señor tiene sus planes. De acuerdo con la palabra de Dios, si actuamos obedeciendo a su voluntad y plan, aunque el enemigo salga contra nosotros por un camino, por 7 caminos huirá delante de nosotros. ¿Esto lo encontramos? No. En Deuteronomio 28:7. El Señor siempre está con nosotros. No deberíamos pasarnos la vida luchando contra el diablo. A veces pasamos más tiempo hablando de Satanás que de Dios. La mejor manera de vencer al diablo y su demonio es sencillamente estar
firmes en el plan y voluntad de Dios, operando con el brazo del Señor y no con el brazo de la fuerza. Santiago dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de nosotros. Como Pablo siempre luchaba, pero tomado del brazo del Señor. Y un brazo fuerte, un brazo potente y que podía sostenerle, y él siempre salía victoriosa. Mucha gente trata de resistir al diablo sin someterse a Dios. Deberíamos someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Sin darnos cuenta, a veces tenemos un problema por codiciar algo que nosotros creemos que debería estar en el plan de Dios para nuestra vida. Esto era lo que la autora pensaba. Ella pensaba que su ministerio estaba dentro de los planes de Dios. Y les voy a leer esto porque realmente es muy interesante. Dice, es posible codiciar algo bueno, incluso algo que Dios mismo quiere que tengamos. En mi caso, hubo un tiempo en el que codiciaba el ministerio. Tan pronto como empezamos a desear algo, tanto que para conseguirlo, tomamos la situación en nuestra mano. Y ahí es cuando dejamos al Señor de lado. No estamos buscando problemas. Y es verdad, cuando nosotros queremos hacer las cosas por nosotras mismas, ¿qué es lo que nos traemos? Problemas. Se necesita ser maduro para tener paciencia y esperar en el Señor hasta que resuelva las cosas según su perfecta voluntad y tiempo. La gente inmadura se adelanta a Dios y acaba frustrada. No se dan cuenta de que nada va a funcionar bien a menos que provenga de Dios y se lleve a cabo en el Espíritu de acuerdo con el plan y propósito divino. Mucha gente se siente frustrada e infeliz simplemente porque está tratando de operar con el brazo de la carne, antes que con el brazo del Señor. Y esto es lo que le pasó a ella. Pasé muchos años en esta condición, porque trataba de hacer las cosas a mi manera y en mi propia fuerza. Me había adelantado a Dios dando a luz a Ismaeles en vez de Isaac, ¿no? Y ahora cuenta la historia, dice Ismael o Isaac. Es muy interesante lo que relata aquí y me hizo mucho bien, porque vamos a descubrir, bueno, yo hoy soy la primer Sara, no sé cuántas Saras habrán esta tarde frente a la pantalla. Vamos a leer en Génesis 16, 1 y 2. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Bien, Sarai tenía una sierva era aquella que trabajaba en la casa, le ayudaba, y bueno, Abraham había recibido este mensaje de Dios que iba a tener descendencia. Pero, ¿qué pasaba? Sarai era estéril, pero vemos en el
capítulo 15, del 1 al 5. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así, que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. El Señor vino a Abraham, Abraham para ese entonces, y le prometió que le bendeciría y le daría un heredero de su propia simiente, para que sus descendientes fueran tan numerosos como las estrellas del cielo. Exactamente un capítulo después, en Génesis 16, 1, 2, el que leímos, Sarai, para entonces, y de un plan para producir un heredero para Abraham, haciendo que éste tomara a su sierva Agar como esposa secundaria. A veces torcemos los planes de Dios y como esposas, como mamás, como guías espirituales, ¿cuántos cuidado tenemos que tener? Aquí vemos una Sara, torció la voluntad de Dios. ¿Qué le presentó a Abraham? Su sierva. ¿Y qué trajo después? ¿Cuántos dolores trajo? Y todavía están los problemas, ¿no es cierto? Estamos leyendo este tiempo en las noticias cuántos problemas hay. Y en el capítulo 17, el Señor se apareció a Abraham y una vez más le prometió bendecirlo y hacerlo padre de muchas naciones. 17, 1, 6. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Vuelve otra vez a insistir Dios con su promesa. Siguió luego bendiciendo a Sara y prometió darle a Abraham un hijo de ella en su vejez. 15, 19, 15, acá. Del 15 al 19. Sí. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijos. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, ¿a qué hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. El plan de Dios era un hijo con Sara. Ahora le cambia el nombre, con Sara, un hijo con Sara. Hasta el nombre tenía Isaac. A través de este hijo prometido, Isaac, y no a través del hijo natural, Ismael, que el pacto de bendición de Dios se iba a cumplir. Isaac era el plan y la idea de Dios. Ismael fue el plan y la idea de Sara. Aquí vemos claramente los dos brazos, el de la carne y el espiritual. Sara actuó carnalmente. ¿Y cuántas veces nos pasa, hermanas, esto? Realmente me hizo reflexionar mucho. Una historia que leemos tantas veces, tan conocida en la palabra de Dios,
pero cuánta enseñanza tiene. A veces estas perlitas quedan tapadas por otras, pero qué bueno que el Señor ha dado a este grupo este tema y que podemos sacar esto. Tenemos que luchar todos los días en contra de la carne. ¿Por qué? Porque si no, tapa el plan de Dios. Era lo que Dios le había prometido a Abraham, un hijo, pero de Abraham y Sara, y que él iba a tener la descendencia. Pero Sara le quiso ayudar al Señor. ¿Y no nos pasa esto, hermana? ¿Cuántas veces queremos ayudar al Señor y nos sale mal? Abraham tuvo que esperar 20 años para que se cumpliera la promesa que Dios le había hecho, de que le daría un hijo por medio del cual el Señor cumpliría las promesas del pacto. Cuando por fin nació Isaac, Ismael causó problemas en la casa, por lo que Abraham tuvo que echar a Ismael y a su madre Agar. Génesis 21, del 1 al 14. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro y le entregó al muchacho y la despidió y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Muy bien, vemos qué terrible error cometió Sara, ¿no? Y después, ¿quién pagó las consecuencias? Agar e Ismael, porque ¿qué hubo? Celos, contiendas en el hogar. ¿Por qué? Porque había desobedecido Sara el plan de Dios, torció la voluntad de Dios. Entonces, Sara, después de todo lo que hizo, mandó que echaran a la sierva. Tremendo, hermana. La verdad que si leemos todos los capítulos seguidos, terrible, tristeza para Abraham, porque él también desobedeció el plan, si Dios había sido claro con él, pero después era su hijo, y lo tuvo que echar, llevarlo al desierto, dice, con su madre. Las consecuencias de torcer la voluntad de Dios. Y muchas veces se producen los yugos desiguales, no solamente en el matrimonio, como sabemos que pasa después de toda la tristeza y todo lo que esto conlleva, sino también en negocios. El yugo desigual no es solamente, se refiere al matrimonio, sino también a los negocios. No hace mucho tiempo, un muchacho muy fiel al Señor hizo un, ¿cómo se dice cuando?
se asoció con un muchacho que no era creyente. Entonces le dice, nos preguntó cómo estaría, pero yo ya había armado su plancito. No, está mal, porque él no es del Señor y vos sí, los negocios nunca van a salir bien. Bueno, dice, pero lo único que le falta es al Señor, tal vez este sea el medio para que conozca al Señor. ¿Cómo terminó? Perdiendo. Y es así, hermana, en el negocio, ¿por qué? Porque él va a tirar siempre para su lado. ¿Y qué va a utilizar? La mentira, el engaño y todo lo que el mundo utiliza. Y como el otro le creía, bueno, lo envolvía con mentira. Lo mismo que Sara. Pero también sucede en las amistades, hermanas. También este fin de semana en Telsen, un caso muy triste de una chica del Señor que está volviendo al Señor. ¿Y a quién le fue a pedir consejo? A una amiga, su mejor amiga. ¿Y cómo terminó? Separada, por no perdonar a su esposo y volver a su hogar. Y ahora, ¿cómo va a entrar el esposo? Dice, ¿cómo voy a testificar yo del Señor? Dice, si todo lo que hice hasta ahora lo borré con el codo, por escuchar a una amiga que no era del Señor. Por eso yo les decía, hermana, cuánto cuidado como mamá, como esposa, como consejeras, ¿no? Muchas veces la razón por la cual tenemos problemas es que estamos produciendo Ismaeles en lugar de Isaac. Estamos cosechando las consecuencias de tratar de realizar nuestros propios planes e ideas en vez de esperar que Dios cumpla sus propias ideas y planes. Cuando las cosas no salen como esperamos, nos enojamos con Dios, porque no está haciendo que las cosas resulten como nosotras queremos. Pero el problema no es de Dios, es nuestro. Olvidamos que lo que nace del espíritu y que lo que nace de la carne, carne es. Me gustó mucho esto, cómo marcó el brazo de la carne y el brazo del espíritu. Y después conocemos la historia de Isaac y Abraham, cómo el Señor le pide ese hijo para un sacrificio. Y pienso en Abraham también, casi todas somos mamás en esta tarde, entregar a un hijo, ¿no? Qué tremendo. Yo hoy leía el capítulo 22 de Génesis y pensaba, todo el tiempo de preparación que tuvo Isaac, de llevar a su hijo, de cargar la leña y todo eso, después tener que decirle a sus criados que se queden en tal lugar, ir él, porque tenía que estar él con su hijo y Dios en el monte, ¿no? Y eso es lo que tendríamos que hacer cada una de nosotras, ¿no? Tener ese lugar aparte con el Señor. Y como decía la palabra, para que estar firmes y arraigados en el Señor Jesús y en su amor. Uy, cómo corre la hora. Otro título que ponía esta autora es El espíritu contra la carne. Y daba un texto en Juan 6, 63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Eso, qué lindo texto. Anda buscando.
Jesús nos ha dicho que el espíritu es el importante, no la carne, porque el espíritu da vida, mientras que la carne no aprovecha de nada. Y esto lo hemos visto en este ejemplo tan claro de Sara, ¿no? Cómo actuó en la carne y cuánta tristeza trajo. Sin embargo, después cuando nace Isaac, cuánta bendición. Dice, el apóstol Pablo fue más allá cuando dijo, en Romanos 7:18, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Qué sabias palabras. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Si usted y yo vamos a cumplir la voluntad y el plan de Dios, para nosotros en esta vida, la carne, nuestra naturaleza pecaminosa, egoísta y rebelde, tiene que morir. ¿Y cuánto cuesta, hermanas? ¿Cuánto cuesta? Somos rebeldes ya de nacimiento, ¿no? Y somos egoístas también, orgullosa. Y si nos ponemos a mirar, yo cuando repasaba esto, cuántas cosas afloran, ¿no? Cuando uno está frente a la palabra del Señor. Solemos no darnos cuenta de lo que hay en nuestro interior porque estamos muy enfrascada en la vida exterior. Es de nuestro interior que sale la energía del alma para causarnos todo tipo de problema en lo exterior. Esta chica que hablábamos el fin de semana me decía, leí un texto, Mirta dice que lo que hay en el corazón sale por la boca. ¿Y cuántas cosas feas salieron por mi boca? Dice, por los consejos de mi amiga. Y realmente es verdad, cuando estamos lejos del Señor, como decía el texto al principio, cuando apartamos nuestro corazón del Señor, por supuesto que salen cosas malas, porque Satanás se adueña de nosotros y nos hace pronunciar cosas que jamás diríamos, pero él se encarga de hacer esto y que nos trae mucha tristeza después, mucha vergüenza delante del Señor. Y siempre queda ese trago amargo, por más que confesamos al Señor, uno se pregunta a veces, ¿por qué salió esto de mi boca? Pero Satanás es muy sabio y muy astuto. Pablo atestiguó tener este mismo problema cuando en ese mismo versículo escribió, aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. En este pasaje escribió lo miserable que se sentía al no poder practicar las buenas obras que deseaba hacer, pero sí era capaz de hacer las cosas malas que no quería hacer. En su angustia y frustración terminó exclamando, soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Conozco ese sentimiento. Cuenta la autora que ella se esforzaba por cambiar a su esposo. Veía que su esposo tenía muchas actividades como atleta, corredor deportista. Como deportista, y que le dedicaba poco tiempo a ella. Entonces, ella se pone a orar para que el Señor cambie a su esposo. Pero dice que estaba orando, dice,
deseaba tanto que se abrieran puertas de oportunidades. Y cuenta que estaba orando y de pronto el Señor le dijo, como que le trae a su mente que no era su esposo el que tenía que cambiar, que era ella la que tenía que cambiar. Y no nos pasa muchas veces que el Señor, estamos orando por tal o cual cosa. En este caso, la autora cuenta que ella oraba por su esposo, que estaba mucho tiempo fuera de la casa y ella quería que esté más tiempo con ella. Pero no sucedió así. ¿Por qué? Porque el Señor le reveló que la que tenía que cambiar y no dedicar tanto tiempo en orar por su marido, sino de sacar algunas cosas que ella tenía. También le pasó un caso con el ministerio. Ella soñaba con tener un ministerio, dice. Pero también hizo lo de Sara, forzaba al Señor, dice. Cierta vez una amiga y yo tramamos una idea para hacer crecer mi ministerio. Decidimos escribir a cada pastor del área donde ella trabajaba, donde ejercía su ministerio, informándole que yo tenía un llamado de Dios y un fuerte don de enseñanza. Íbamos a sugerir a los pastores que me invitaran a sus iglesias a ministrar. Afortunadamente, el Señor lo impidió y le estoy tan agradecida por eso. Solo imagine cómo me sentiría ahora si hubiéramos realizado nuestro plan en lugar de esperar a que Dios llevara a cabo el suyo. Y muchas veces en el área espiritual también nos equivocamos. Creemos que tenemos tal o cual don y no siempre es así. Y torcemos la voluntad de Dios. Recuerdo que nuestro hermano Juan, nuestro querido abuelo Juan, siempre decía, tenemos que consultar al Señor de la obra. Él es el dueño. Y no nosotros hacer los planes y dejarle a él afuera. Como Sara, una obra en la carne, quería... esta mujer quería patear puertas, tramó un plan de visitación a las iglesias que no era la voluntad del Señor, hacer su propio camino. El brazo del Espíritu es esperar en el Señor, crecer y confiar en el Señor. Y Él abre puertas, marca el camino que debemos transitar. Hermana, un tema muy, muy especial y tan cotidiano, porque cuántas veces tenemos que luchar contra la carne. En pequeñas cosas. Me acordaba cuando leía algo más adelante, lo de Norma del miércoles pasado, que perdió un libro, ¿no? Pero cuánto problema le trajo ese libro, ¿no? Tener que revolver la caja donde había sacado. ¿Hasta cuándo? Hasta que ella se sentó y le pidió al Señor que le mostrara dónde había dejado el libro, que le traiga a su mente dónde estaba. Y el Señor se ocupó. A veces en cosas simples, a mí me pasa, hermana, a veces dejo los anteojos en cualquier lado y empiezo a preguntar, ¿no los viste? No, no los vi. No, pero si yo estuve acá. No, nunca estuve ahí, los dejé por cualquier lado, por ahí voy al quincho y leo algo y los dejo allá, me vengo con lo que leí y llego acá, los necesito y no los encuentro. Y de verdad que me asalta la carne. ¿Quién no
A ver, alguna que levante la mano, que en esos pequeños detalles no, la carne no les hace una mala jugada, ¿no? Y cuando deberíamos ir enseguida al Señor y pedirle dónde está, dónde lo dejé, trae a mi mente, dame tranquilidad, porque lo primero que uno pierde es la tranquilidad. Hermanas, que en esta tarde podamos obrar como Sara, pero en su segunda experiencia, tomada del brazo del Señor. Mire cuánto pasó, 20 años después que ella desvió el plan de Dios. ¿Qué hemos desviado en este tiempo, hermana? A mí me dejó mucho para pensar y espero que estos pensamientos sean de bendición para cada una de ustedes. Y no olvidemos la parte de la canción, yo no la sabía, pero leí un poco de su letra y dice, tu palabra eche raíz en lo profundo de mi corazón. Tenme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Y vamos a caminar por el camino que Él desea. Gracias, hermana, por esta tarde, por la invitación.